Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar reunidos un día más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y saludarles a todos ustedes, amada iglesia, hermanos queridos que se dan cita y nuestros amigos con la preciosa paz del Señor. Pues hoy día miércoles, culto de enseñanza, vamos a continuar con estudios sobre el libro de los Proverbios. Y en esta oportunidad vamos al capítulo 10. Realmente, hermanos, es un capítulo un poquito largo. Yo quiero dar lectura. Quiero hacerlo con mucha reverencia, con mucha solemnidad y respeto. Pido que de la misma manera ustedes con mucha atención sigan este texto. Estoy seguro que Dios tiene algo muy grande para cada uno de nosotros. Yo me gozaba mientras meditaba y hacía los apuntes respectivos de las partes sobresalientes que van a ser compartidas en esta noche. Y bueno, amados hermanos, si ya están listos con su esferito, con su marcador para subrayar o tomar los apuntes necesarios, damos lectura pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 10, versículo 1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el hombre de los impíos o el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría,
mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Amado Dios, Padre Todopoderoso, hemos dado lectura a tu palabra, palabra viva y eficaz, como está escrito, más cortante que toda espada de doble filo. Señor amado, aquí estamos deseosos de escuchar tu voz. Te rogamos pues que esta palabra sea el alimento espiritual que necesitamos para que podamos fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma. Dios Todopoderoso, estamos de oídos abiertos, de corazón abierto para recibir, Señor, todo cuanto tú tienes preparado en esta noche para cada uno de nosotros, tus hijos. Señor amado, que tu Santo Espíritu sea el Maestro, sea, Señor mi Dios, quien nos ministre y quien nos hable, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y creemos que así será. Te damos gracias y te decimos amén. Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, Iglesia del Señor, creo que muy a menudo se nos ha cuestionado y también se han preguntado que qué tal es ser cristianos. Y en alguna ocasión cuando me había encontrado con compañeros del colegio, me preguntaron a mí que qué era de mi vida. Y cada uno de ellos exponía, bueno, yo pude ir a la Politécnica y soy un ingeniero industrial. Decía, qué bendición, qué maravilla, ¿verdad? El otro dijo, bueno, yo realmente por cuestión del tiempo y mi trabajo, estuve en la Politécnica y saqué una tecnología mecánica. ¡Qué bueno! El asunto es que habíamos sido compañeros en el Colegio Técnico Don Bosco. Y cosa muy curiosa, de la rama técnica a lo mío, ciertamente yo pude desarrollarme en el área de la docencia. Y gracias a Dios también pude prepararme, no voy a decir los títulos que alcancé, que creo no viene al caso. Pero dentro de ello también yo les había comentado que soy pastor de una iglesia cristiana, a lo que se sorprendieron. ¿Por qué? Cuando muchacho me gustaba una vida alegre, divertida, molestaba. Ojo, eso sí, era muy cuidadoso de ofender o de humillar a alguien. Pues mi padre siempre nos aconsejaba en ese sentido. A lo que ellos se sorprendieron, decían, Tufiño, usted, pastor, no puede ser después de todo lo que hacía, pero hermano, después de lo que usted fue ahora, está tremendo para hacer una vida aburrida, que una cosa, que otra, ¿verdad? Es lo que muchos creen, que ser cristiano o el cristiano es un ser aburrido, una persona que ya no participa de nada. Obvio es que no vamos a hacer las cosas que a Dios le desagradan y buscamos en la medida perfecta vivir en un ambiente de santidad, porque así dice la palabra, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo, y que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mis amados hermanos, quizás a veces nos preguntamos, ¿qué es tan especial acerca de ser cristiano? Y yo pienso que en este capítulo vamos a mencionar algunos aspectos, vamos a topar algunos versículos que nos va a dar algunas razones, ¿sí? Y creo que vamos a iniciar viendo unas pocas. Primero, la Biblia, la palabra del Señor nos muestra en este capítulo, el versículo 3, que ya lo dimos lectura y lo voy a repetir, pido que pongan mucha atención una vez más. La palabra dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Sabe? Yo creo que si hay algo que a nosotros debe garantizarnos es que nuestra alma va a estar de seguro bien alimentada. Y hablo del alimento espiritual, de esta palabra bendita que transforma nuestras vidas. Realmente, pues, yo creo que nos ha pasado a todos los
cristianos que cuando impíos, antes de creer en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, en el derramamiento de su sangre para limpiarnos de toda iniquidad y aceptarle como nuestro único Señor y suficiente Salvador, oiga, cuando leíamos la Biblia, no teníamos entendimiento. Era como leer cualquier otro libro, tal vez un libro de aventura, algo nos imaginábamos, pero no teníamos ese entendimiento, no teníamos esa revelación del Espíritu Santo que tenemos hoy en día. Y claro, cuando yo leí y las cosas se me fueron reveladas, yo lloraba, pero de gozo, de alegría, alababa, glorificaba a Dios, porque realmente las cosas eran diferentes. Y ojo, mis amados hermanos, que en varias oportunidades he comentado que vengo de una familia donde mis padres, especialmente mi madre, era muy, pero muy pegada a la religión católica. Y claro, vaya, nos llevaba y con mucha disciplina, con mucho rigor, nos hacía participar de las misas, de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Y el anhelo de mi madre era el que de los 12 hijos que somos, mire, un número bastante numeroso, ¿verdad? De 12 hijos, mi madre decía, ojalá siquiera un varón se haga sacerdote, que sea ministro de Dios, ¿no? Y que de las hijas mujeres, ojalá una o dos hicieran monjas para que podamos servirle a Dios. Y vaya, yo muy pegado a esa situación en algún momento, y claro, también por una decepción que yo había sentido o tenido en mi vida de joven, me fui al seminario buscando hacerme sacerdote, y vaya que las cosas, gracias a Dios, no se dieron. Vi algo que no estaba de acuerdo conmigo, y eso me hizo salir de allí sin completar la primera semana. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y oigan, hermanos, ciertamente, eso me hizo a mí entender de la diferencia enorme que hay de cuando yo estaba en esos caminos a lo que soy ahora. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque ahora nosotros no es que seamos aburridos, somos alegres, gozosos. La Biblia, la palabra de Dios dice que la fortaleza de Jehová es nuestro gozo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos queridos, yo digo ciertamente, hoy en día, considerando lo que es la Biblia, la palabra del Señor, la norma de vida, el manual de instrucciones, yo digo sinceramente, es mi criterio, que puedo estar siempre seguro de un alma bien alimentada, por la palabra de Dios, por las instrucciones que nos da, por la dirección, por la guía que nosotros tenemos allí. Y claro, usted debe entender ahora que hay mucha gente con almas vacías, que no encuentran una razón para vivir, ¿verdad? Tienen mucho, hablando en el aspecto material, no obstante en lo espiritual, carecen de todo. Y ese vacío solamente puede ser llenado por Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Eso se da cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hermanos queridos, así está escrito y yo lo creo y estoy convencido de eso. ¿Qué pasa con estas almas vacías? Que cuando no encuentran una razón de vivir, viene el estrés, viene la depresión y acontece que en estas personas buscan una salida, un escape. La razón por la que hoy en día hay muchos suicidios. Entonces, hermanos, mire que también este texto se refiere a muchas otras necesidades. Mire lo que dice el Salmo 34, versículos 9 y 10. Dice, temed a Jehová, por favor, ponga atención. Temed a Jehová vosotros sus santos. Mire qué bendición esta promesa para los que hoy por hoy
nos denominamos y nos consideramos cristianos, pero de corazón, no solamente rotulados. Dice, pues nada falta a los que le temen. Repito una vez más, temed a Jehová vosotros, sus santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros, los que creímos, los que aceptamos, los que nos hemos realmente humillado y hemos puesto nuestras vidas a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Santos, no por aquellos que están en los altares o las imágenes, no. Santos quiere decir apartados, ¿sí? Y ya no con esa vida carnal, pecaminosa, esa vida que nosotros donde dábamos rienda suelta a todas nuestras pasiones, nuestros deseos, pues ahora buscamos vivir una vida agradable a Dios, viviendo en su voluntad, dando cumplimiento a lo que Él nos pide a través de su palabra, el alimento espiritual que fortalece nuestra alma, nuestro espíritu. Así lo considero y me gozo. Por eso es que doy gloria a Dios y bendigo el nombre de mi Señor. Entonces, hermanos, mire, dice la palabra, temed a Jehová vosotros sus santos, es decir, los apartados para servirle, para marcar una diferencia, para vivir una vida agradable a Dios. Pues nada falta a los que le temen. Versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oiga, qué bendición, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es decir, que el Señor, conociendo que cuando le buscamos de todo corazón, que cuando nosotros anhelamos esa intimidad, esa comunión, esa relación con nuestro Padre, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, Él provee la bendición. Dice, pues nada, oiga bien, no tendrán falta de ningún bien, no tendrán falta de ningún bien. ¡Qué maravilla, hermanos! Oiga, ¿se da cuenta? Este es un aspecto en el que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos considerar. No lo pierda de vista esto, por favor, que tiene mucha relación con el tema de esta enseñanza. Ya más adelante lo voy a hacer mención, ¿sí? Hasta tanto, le dejo en usted que esté pensando cuál sería el tema de esta prédica, ¿sí? Entonces, y hay otro salmo, el Salmo 37, 25. El rey David, el salmista, escribiendo, ¿sí? Dice, hermanos, joven fui, qué bendición, ¿verdad? Joven fui y envejecido, pero nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia mendigar el pan, ni su descendencia que mendigue el pan. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios que Él proveerá, no solamente en la parte espiritual, que no solamente habrá el alimento para nuestra alma, sino que también cubrirá las necesidades básicas para nosotros poder vivir de una manera diferente. Y marcando esa diferencia entre los que no creen y en aquellos que creemos en nuestro buen Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo aspecto, ¿sí? Decíamos, el alma del cristiano tendrá siempre lo necesario, el punto 1. Punto 2, la cabeza del cristiano se halla cubierta de bendiciones. Así lo dice la palabra. Voy a dar lectura el versículo 6. Pido que pongan atención. Hay bendiciones, mire bien, sobre la cabeza del justo. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero el impío, el que no cree y vive una vida desenfrenada, una vida de pasiones, una vida de carnalidad, dice, cubrirá la boca, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Quién es el justo? Es aquel que conoce al Señor. Es aquel que cree que Él dio su vida por todos nosotros. Es aquel que está convencido que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos rescató. Él murió para que nosotros tengamos vida. Es decir, Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagarlo. Y delante de Dios, su Padre, sí, nos justificó
de toda aquella vida que nosotros habíamos tenido antes de venir a sus pies, antes de venir al conocimiento de esta verdad que ahora ha cambiado nuestras vidas y nos ha puesto para vivir una vida diferente y llevar gloria y alabanza a su santo nombre. Dice entonces, es justo es aquel que conoce al Señor. Y dice, las bendiciones son tantas que no se puede contar. Y yo le animo a usted, mi amigo, mi amiga, que analice y considere esto, pues nosotros como hijos de Dios ahora, realmente las grandes bendiciones que hemos recibido, como acabé de mencionar, son innumerables. Una de ellas, nuestra salvación. Porque viviendo alejados de Dios, sin esa relación que el Señor quería tener con nosotros, sin esa comunión, nosotros estábamos perdidos. Pues la Biblia, la palabra de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse o vivir en el Espíritu es vida. Gloria a Dios. Imagínese lo que es vivir en el Espíritu, considerar la palabra de Dios, la norma, sí, el manual de instrucciones, obedecer todo cuanto el Señor nos pide a través de su palabra. Vivir en la carne, solo creyendo en Dios, mencionando a Dios, dando rienda a nuestra carnalidad, sí, viviendo en fornicación, en adulterio, en mentira, en contiendas, en pleitos. Y hermanos, ¿a dónde nos podía conducir aquello? Pero bendito sea el Señor, que estando nosotros en esa condición, el Señor nos rescató, el Señor nos llamó, nos puso en la roca admirable que es Cristo, y ahora tenemos una vida diferente. Esa es una de las grandes bendiciones. Nosotros estábamos para ser condenados, muertos en nuestros delitos y pecados, y hoy tenemos vida, hoy somos salvos, gloria a Dios. Mire qué bendiciones. Y así podríamos ir enumerando muchas de ellas, ¿verdad? Que somos protegidos, que somos guardados, que ahora no somos cualquier persona, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero vamos a parar allí, porque si me pongo a enumerar las bendiciones, hermanos, de aquí no paramos hasta el domingo. Así que, pero tenemos un tiempo y vamos a sujetarnos a él, ¿sí? Entonces, a veces necesitamos, hermanos queridos, ayuda para reconocer las bendiciones, debido a que tendemos a pasarla por alto. Creemos primero que el Señor nos llamó porque nosotros éramos mejores que otros, que nosotros éramos justos, que nosotros no éramos tan malos como otros. Y no es así, no es así, amados hermanos. Y qué bueno que haya alguien que de repente nos diga, hey, acuérdate de lo que tú eras, acuérdate de cómo pensabas, de cómo hablabas, acuérdate que antes no tenías nada, pero bendito sea Dios, ahora tienes a Dios como nuestro Padre, a Jesús como nuestro Señor. Tenemos una familia que se llama iglesia, gloria a Jesús, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo, bendito sea el Señor. Y así también podríamos ir haciendo mención de muchos otros aspectos. 3.3. La boca del cristiano se convierte en un manantial de vida. Aleluya. La boca del cristiano se convierte en un manantial de vida. Mire lo que dice el versículo 11, por favor. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Oiga, solamente para analizar, para reflexionar. Una persona que no ha aceptado a Jesús, una persona que no se ha rendido a sus pies y le ha dicho, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mi vida pasada, por mi vida pecaminosa, y te ruego que yo sea lavado con tu sangre preciosa, que mi vida de aquí en adelante sea una vida purificada, una vida realmente consagrada a ti, ¿sí? Cuando eso acontece y lo hacemos de corazón, difícilmente vamos a mentir, difícilmente humillaremos u ofenderemos a nuestro prójimo.
Recuerdo yo, y lo digo para vergüenza, cuando no conocía del Señor, pero me creía también cristiano, hermano, yo tenía una boca de volcán, que cuando erupcionaba, Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero una de las primeras cosas que hizo el Señor cuando yo me convertí es cerrar mi boca. Y cuando la abro para glorificar a Dios, para hablar bien de mi hermano, de mi hermana, de mi prójimo. Y tengo muy en cuenta el ofender, humillar, ¿sí?, a las personas. Entonces, miren, hermanos queridos, se cumple lo que dice aquí la palabra de Dios. Manantial de vida es la boca del justo. Y mucho más cuando nosotros hablamos para hablar de las grandezas de Dios, para hablar del amor de Dios, de las misericordias de nuestro buen Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, ¿sí? Y entonces, allí nuestra boca se convierte en un manantial. ¿Pero qué es un manantial? Es una fuente de donde brota agua, ¿verdad? Una fuente de donde brota algo. Aquí cabe preguntarnos, ¿acaso tu boca es una fuente? ¿Acaso tu boca es un manantial? De pronto, ¿de dónde está brotando algo bueno, algo agradable? ¿Aló? ¿O aún seguimos en la trampa del enemigo, hablando, criticando, juzgando, menospreciando, humillando con cosas que de pronto salen de nuestra boca? Y hay que considerar lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en ti? ¿Cuál es ese manantial de pronto que hay en nosotros? Lógico es también que esto enfatiza a nuestro testimonio. Si yo antes era un hablador, un pervertido, que decía sandeces, hablaba o tenía un vocabulario soez, pues ahora Dios ha cerrado mi boca. Dios ha cambiado mi vida, ha purificado mi corazón. Ahora se ha llenado de la palabra de Dios, y cuando yo hablo de la grandeza de Él, de su amor, de su misericordia, de la bondad de Dios. Es ahí entonces cuando nuestra boca se convierte en un manantial. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y es un motivo para alegrarnos, para regocijarnos. Y si no, cada uno de nosotros consideremos cuál era nuestra vida pasada, qué es lo que hablábamos y qué es lo que hoy día hablamos. Que sea para la gloria y honra de Dios, ¿verdad? Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, vamos al cual. Ojo, yo antes de avanzar, Santiago 3:11 dice, hermanos, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma boca, agua dulce y amarga? ¿Acaso? Imagínese alguna fuente, algún manantial, o de un manantial puede brotar agua dulce y agua amarga. Hermanos queridos, yo pienso que la palabra de Dios, como hice mención en mi oración, es viva y eficaz, y más cortante, más penetrante que toda espada de doble filo. Porque, hermanos, ¿cuáles son nuestras palabras ahora? Si has hecho un hábito en tu vida para leer la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que cuando abrimos nuestra boca, difícilmente a uno vas a bendecir y vas a maldecir a otro, ¿verdad? A uno vas a elogiar y al otro le vas a terminar con palabras de menosprecio, de humillación. Hermanos queridos, he ahí la bendición en un cristiano. Cuando conocemos y hemos aceptado a Dios de todo corazón, Él transforma hasta nuestro vocabulario. Gloria a su nombre. Y nosotros ya no estamos para insultar, para maldecir, para humillar, sino más bien para llevar palabras de aliento, de ánimo, palabras de bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Punto 4. El deseo del cristiano se cumplirá. Aleluya. El deseo del cristiano se cumplirá. Mire lo que dice. Lo que el impío teme,
Oiga, lo que el impío teme, eso le vendrá. Si usted le está llamando la atención estas palabras, estas citas, subráyelo por favor. Lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Sabe que en cierta medida eso aconteció con aquel patriarca famoso, considerado por muchos? Y me estoy refiriendo a Job. Porque cuando sus hijos salían, tenían los convites, tenían las fiestas, él se temía que dentro de eso sus hijos fallen y pequen, y que por ello les podía venir alguna desgracia. Y él termina diciendo, me aconteció lo que me temía, que es una especie de fe negativa. Y lo hago mención para que nosotros consideremos, tengamos cuidado, porque nuestra fe tiene que ser una fe genuina, auténtica, una fe que piense en cosas grandes, en bendiciones que Dios hará. Está escrito, hermanos queridos, también, ¿verdad?, que Él abre caminos donde no los hay. Y el mismo Señor Jesucristo, allá en Jeremías 32, 17, 32, 27, nos pregunta. Primero hace mención de que es el Dios que hizo los cielos y la tierra con su gran poder y brazo extendido, que Él es el Dios de toda carne, y nos dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Pues cuando nosotros creemos y hemos tenido experiencias con nuestro buen Dios, hermanos, no podemos dudar, sino más bien afirmar que es un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso, para el que no hay nada, absolutamente nada imposible. Bendito sea su nombre. ¿Qué nos resta? Creer, confiar y clamar a Dios. Porque Él mismo en el capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces, hermanos queridos, el deseo del cristiano se cumplirá. Pero, mire, dice que el del impío, lo que teme, eso le vendrá. Y eso obviamente habla de aquellas cosas que su corazón realmente quiere. ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es lo que usted ha pedido a Dios? Mire, hay un salmo, me viene a la mente, no anoté aquí y por eso tal vez no le refleje en su pantalla. Hermanos queridos, Salmo 37, versículo 4 y 5 dice, voy a dar lectura de una manera precisa, correcta. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él, o deleítate a sí mismo en Jehová. Oiga, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, lo que anhelamos, lo que deseamos, en la medida que esté dentro de la voluntad de Dios. Dice algo bueno, agradable, perfecto, Dios nos concederá. Pero para eso tenemos que deleitarnos en Jehová nuestro Dios. Y el 5 dice, encomienda a Jehová tu camino, tus planes, tus proyectos, los propósitos que estén en las manos del Señor. Sí, dice, y confía en Él, y Él hará. Cree en Él, y todo eso sucederá, todo eso acontecerá. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, esto también toca la esfera de la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración no es otra cosa sino que tener una comunicación con Dios. Al hablar con Él, le exponemos nuestras necesidades, le exponemos nuestros anhelos, le exponemos, hermanos, nuestros deseos. Y Dios, que es Dios, y un Padre maravilloso, un Padre bondadoso, en la medida que nosotros le honremos a Él, Él nos honrará y nos concederá lo que nosotros estamos deseando y lo que le hemos dado a conocer a través de la oración. Entonces, hermanos, esta es un área completamente desconocida para el mundo. Porque ellos creen que es mediante el esfuerzo, que ellos son capaces, que si no se hubiera esforzado, que no hubiera conseguido. En cierta medida es verdad, porque aquel que se esfuerza va a conseguir. Pero ¿qué en el aspecto espiritual? ¿Aló? ¿Qué del aspecto espiritual? La Biblia, la palabra del Señor, nos muestra. Y es el mismo Señor Jesucristo hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, 5. Él dice, porque sin mí, o apartados de mí, nada
podéis hacer. Es con Él que nosotros somos victoriosos. Es con Él que seremos bendecidos, seremos prosperados. Es con Él, hermanos queridos, que nosotros podemos ser felices y gozosos. Bendito sea el Señor. Entonces vamos, hermanos queridos, al punto número 5. Los años de vida del cristiano se aumentan, gloria a Dios. Porque ¿quién quiere morirse ahora, más aún de joven? A menos que tenga una decepción, haya caído en una depresión y esté siendo oprimido, reprimido y exprimido por el diablo, ¿verdad? Ay, más bien sí, ¿para qué yo vivo? Quisiera morirme. Pero la Biblia, la palabra de Dios, tiene promesa para el cristiano. Mire lo que dice el versículo 27. El temor de Jehová aumentarán los días, mas los años de los impíos serán acortados. Ahí está. ¿Quieres vivir largamente? Cumple con un gran mandamiento que está aquí en la palabra de Dios. Sí, bueno, antes conocimos como el cuarto mandamiento el honrar a padre y madre, pero mire lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Está en la epístola a los Efesios del capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres, dice, porque esto es bueno y justo delante de Dios. Gloria a Jesús, porque es así. Mire el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas bendecido y de larga vida sobre la tierra. Mire la promesa que hay en este mandamiento cuando nosotros honramos a padre y madre. Y si honramos a Dios mucho más, Él nos honrará a nosotros. Y la Biblia dice, y está escrito, el temor de Jehová aumentarán los días, gloria a Dios. Entonces, el tener conocimiento de Dios, el escudriñar la palabra, conocerle más de Él, hará que nuestra vida sea prolongada. Bendito sea su santo nombre. Y qué maravilla, ¿verdad? Yo ahora, bueno, no ahora, ayer, antes de ayer, que ya iba escudriñando la palabra, preparando el tema para este día, me ponía a meditar en mi madre. Si bien es cierto, yo dije que era una mujer muy pegada a la religión católica, en medio del error nos inculcó valores cristianos, principalmente el amor y el temor a Dios. Mucho más cuando ya conocimos la palabra del Señor, le compartimos. Bendito sea el Señor. Tanto mi padre como mi madre aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sabe cuántos años vivió mi madre? 96, caminaba a los 97. Gloria a Dios. Y ahora mismo, ¿quién fue para nosotros un maestro? ¿Quién nos discipuló? Un primo de mi padre, Pastor Jaimito Redín. Ciertamente, hermanos, él vivió y vive. Está ya en los 96 años. Imagínense. Y todavía lúcido, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Son pocas las personas que llegan a esa edad. ¿Pero por qué? Porque es promesa de Dios. Promesa del Señor, hermanos queridos, ¿sí? Él tiene el conocimiento de la palabra. Mi madre llegó a conocer del Señor, anhelaba mucho el que se le hable, el que le hagamos orar, el que le cantemos, le hagamos cantar alabanzas. Y mire cuáles fueron los resultados. Entonces, esto podríamos decir, hermanos, en términos generales. Y creo que las estadísticas a nivel general, cuando nosotros analizamos de siervos de Dios, aquí mismo en la palabra de Dios, vemos que los días de aquellos grandes hombres y mujeres de Dios han sido alargados. Gloria a Dios. Entonces, este es el resultado de los principios bíblicos, y aquellas cosas que a veces resentimos vienen a ser nuestras bendiciones. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Porque cuando nosotros lo hacemos parte de nosotros, no deja de ser una bendición. Por tanto, hermanos, debemos decir que la obediencia a su palabra, la obediencia a nuestro Padre, conlleve a su propia recompensa. Está en nosotros, si quieres obedecer o ser un hijo rebelde. Nosotros sabemos desde que nacimos en un hogar, cuando obedecíamos a nuestros padres, ellos nos colmaban de bendiciones, nos daban lo que queríamos, lo que les pedíamos. Pero cuando éramos rebeldes, malcriados, protestábamos, hablábamos mal,
¿qué recibíamos? En vez de un presente, creo que vara o correa, ¿verdad? Para que podamos ser hombres de bien. Pero bien, vamos al sexto aspecto, hermanos queridos. El cristiano es capaz de hacer un uso apropiado de su lengua. Tiene que ver con el punto 4, que es de que hablábamos, ¿sí? El cristiano puede hacer un uso apropiado de su lengua. Perdón, era el punto 3 y tiene mucha relación con el 6. El cristiano es capaz de hacer un uso apropiado de su lengua. Mire lo que dice el 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Cuando hablamos lo que no debemos, insultamos, humillamos, despreciamos, hermanos, mire lo que dice: violencia cubrirá la boca de los impíos, ¿sí? Entonces eso nos muestra que la boca es un problema para mucha gente. El versículo 13, mire, dice: en los labios del prudente se halla sabiduría. Oiga, qué bendición. Y es que cuando ya conocemos de Dios, no hablamos por hablar, pensamos, meditamos, y cuando vemos que va a traer edificación o bendición, entonces hablamos. Y eso quiere decir entonces que el cristiano tiene sabiduría para hablar. Mire lo que dice el 31 también: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Hey, hermanos queridos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Consideremos y no caigamos en la trampa del enemigo, ni tal vez porque en algún momento en el enojo, en la ira, nosotros demos rienda suelta a este miembro tan delicado, ¿sí? Porque la Biblia también habla, hermanos, y tenemos que pensar en eso, ¿sí? Que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. La muerte y la vida está en el poder de la lengua. Mucho cuidado con eso, hay que considerar, anotar, pensar, meditar, pero así profundamente, hermanos queridos. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor nos habla que el cristiano también sabe guardar silencio. Mire lo que nos recomienda la palabra del Señor en el versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado. Porque cuando hablamos y hablamos y hablamos y por ahí vamos a decir cosas que no debíamos, o a lo mejor hasta vamos a mentir, vamos a aumentar o vamos a disminuir. Cuidado. En las muchas palabras no falta el pecado, pero mire la parte B de este versículo. Mas el que refrena sus labios es prudente. Alguien dijo, y es una gran realidad, permítame hacerlo mención, que por alguna razón Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Creo que es primero para escuchar, ¿verdad? No solo oír, escuchar, porque para escuchar hay una diferencia. El oír solo percibe un sonido, pero para el escuchar se requiere la atención más lo que el sonido que se está emitiendo. Entonces, hermanos, creo que cuando aprendemos a escuchar, meditamos, reflexionamos y hablamos menos. O hablamos cuando hay que hablar y callamos cuando hay que callar. Bendito sea el nombre del Señor. Y así nos dice entonces que el cristiano también sabe guardar silencio, porque ahí hay sabiduría, ahí hay prudencia. ¿Sabe? El versículo 20 nos dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Vea, plata escogida es la lengua del justo. ¡Qué bendición! Plata escogida la lengua del justo. Es decir, que cuando nosotros hablamos, debemos hablar solamente cosas valiosas. Como dije hace un momento, que en nuestras palabras haya edificación y bendición para los demás. Versículo 21. Los labios del justo, dice, se apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la palabra del cristiano puede sostener, puede motivar, puede dar la fuerza
que no tienen otros. Amén. Así que cuando usted considere a alguien desmotivado, desanimado, piense en este versículo, hermanos queridos, y sabe que el labio del justo puede apacentar, puede edificar, puede levantar, puede dar esa fuerza a los que no la tienen. Gloria a Dios. Y finalmente, el versículo 32 nos dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Gloria a Dios. Entonces, pero para hablar lo que a nosotros, o lo que agrada a nosotros y a los demás, ¿qué quiere decir eso, hermanos queridos? Que antes de hablar, nosotros tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Alguna ocasión, nuestro querido pastor Elienay decía que a veces que entramos así en un conflicto y estamos un poco airados, dice: ahora sí, porque yo voy a decirles todo lo que sé. Pero hay un tremendo error. Y él decía: no, el cristiano tiene que saber todo lo que debe decir, pero no va a ir a decir todo lo que sabe, porque allí también hay sabiduría y prudencia. Entonces, hermanos, concluyendo, la próxima vez que escuche usted a alguien decir: ¿no es estupendo ser cristiano?, usted debería ser capaz de decir de todo corazón: sí, es verdad, ser cristiano no es cualquier cosa. Entonces allí va el título, hermanos queridos, de esta enseñanza. ¿No es estupendo ser cristiano? Si consideramos nuestra vida pasada y la vida que llevamos hoy, hermanos, no es para regocijarnos, no es para sacar pecho y decir: yo soy un hijo de Dios, porque mi vida ha cambiado. Sino en un 100%, gloria a Dios, que sea de un 70, un 80, un 90%. Aleluya. Mis amados hermanos, considere este capítulo, las citas que han sido dadas, y espero que eso os lleve a su vida bendición y edificación. Vamos a salir agradecidos de Dios, orando y con la bendición apostólica. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque ciertamente hemos analizado cada cita bíblica que ha sido compartida, pero también nuestra vida pasada. ¿Qué diferencia, Señor? Oh Padre de la gloria, lo que vivíamos, lo que hablábamos, lo que hacíamos. Pero ahora, Señor, por gracia y misericordia tuya fuimos transformados, fuimos llamados, Señor, para vivir una vida diferente, llevando gloria y alabanza a tu santo nombre. Gracias, Señor, porque en mí, y creo que en muchos de nosotros, cambiaste, Señor, nuestro modo de hablar. Cerraste nuestra boca, Señor, para ofender, para humillar. Y ahora solamente consideramos llevar palabras de bendición, de edificación, palabras de consuelo, Señor, para los que necesitan. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo ello. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y bendición de nuestro Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y decimos con gozo, amén. El Señor les bendiga grandemente, y Dios mediante, hermanos, estaremos el día domingo en este lugar para gozarnos en la presencia del Señor. Anímese, deseche el temor, y recuerde que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Así que anímese y gocémonos todos en la presencia de Dios. Domingo 9:30. Dios les bendiga grandemente, hermanos.